Bueno, darles también la bienvenida a este tercer encuentro a todos y todas. Hoy vamos a estar trabajando y charlando sobre el ejercicio que se terminó el lunes y sobre el cual estamos trabajando ahora, que es el 2. Tenemos una devolución sobre este ejercicio que vamos a mostrarles y vamos a estar charlando sobre eso. Y además tenemos una pequeña minuta, no sé si Agustina ya puede ir a empezar a compartir la pantalla, así podemos ver todos. Avísame Tenemos, cuando me vean, cuando vean sí, la pantalla. ahí estamos. Ahí Yo están. lo veo. Okay. Cualquier cosa avísenme porque estoy como en otra pestaña yo. Perfecto. Ahí por el chat dicen que hay gente que está cambiando de compu Bueno, al celu y demás, así que Esperamos. podemos esperar un segundo. Ahí dejamos la minuta del día de hoy, con todo lo que vamos a estar viendo. Les recordamos que la planificación de ejercicios es una secuencia de ejercicios semanales que se postean los lunes para finalizar su tiempo de trabajo, digamos, al lunes siguiente. Cada jueves, después de que se compartieron los ejercicios, tenemos un encuentro en el que podemos conversar del ejercicio, donde ustedes pueden sacarse dudas, hacer comentarios, que también pueden comentar en el foro, en los distintos foros que hay en el campus, pero bueno, les recordamos que esa secuencia es semanal, está muy bueno que ustedes vienen cumpliendo con ese ritmo, digamos, que nosotros planteamos, que va a ir, bueno, complejizándose un poco a medida que vayamos avanzando. Digamos, el proceso de un proyecto de diseño que haríamos de pronto con otros tiempos o con otra dinámica, en este caso de la cursada a distancia, nosotros lo organizamos de esta forma semanal. Si alguien tiene una duda con respecto a eso, puede preguntar. Todos pudieron iniciar el ejercicio 2. Todos están trabajando sobre eso. Pudieron encontrar la consigna. Genial. También, por otro lado, el lunes vamos a tener una invitada que nos va a dar una clase, una charla sobre compostaje, sobre residuos. En las próximas semanas vamos a tener varias charlas, una por cada una de las temáticas que forman parte del trabajo que estamos realizando. Alguien dice que sí, que pudieron empezar el ejercicio. Bueno, en el Padlet yo les dejé, no sé si ya podemos empezar o esperamos un poquito más, si estamos todos. En el Padlet yo les dejé unos comentarios con respecto a la actividad que entregaron, no sé si todos los pudieron ver, y tenemos algunos comentarios sobre algunos casos que vimos, que nos parecían interesantes destacar. No significa que otros no lo sean o que estén mal. O sea, de nuevo, nosotros pensamos que en el proceso de diseño no hay operaciones o situaciones que puedan llegar a estar mal, sino hay que profundizarlas y hay que trabajarlas. Y si creen o sienten que es necesario volver a hacer la actividad, no hay ningún problema, se puede volver a hacer. No sé si todos pudieron ver esa pequeña minuta que les compartí en el Padlet. Si no, está ahí ya como para que todos la vean. Vamos a ir haciéndolo en cada uno de los ejercicios, dejar un comentario y después en el encuentro sincrónico que tengamos vamos a seguir charlando. Estaba pensando Pero bueno, que sí. hay algo que creo que en esta etapa, justamente, hoy se me vino a la mente una imagen. ¿Vieron las películas cuando hay que resolver un caso y el detective pone en la pared todas las pistas que tiene, distintos tipos de pistas, fotos,
mucha información y luego va haciendo conexiones, ¿cuál es el rol del detective en ese momento? ¿Cuál es? ¿Qué busca el Bajar detective línea o de la... información. ¿Cómo? ¿Podés repetirlo, Facundo? Bajar la línea de la información. Bajar las líneas. ¿Y qué quiere decir bajar las líneas? Los posibles caminos y los posibles indicios que indican esos caminos. Bien, indicios, caminos. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante la persona, él o la detective? ¿Por qué es importante esa persona y no podemos poner a un robot a resolver el caso? Porque toda la historia de vida y las experiencias que tiene va a hacer que tome unas conclusiones diferentes a otra persona. Ahí va. Entonces toma mucha importancia la persona. ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de esa actividad detectivesca? Hoy estaba pensando que en este momento ustedes son él y la detective que están frente a la pared con todas sus pistas y también están viendo qué huecos tiene la información, dónde les falta alumbrar para descubrir algo. Y si quieren podemos empezar a ver ahora lo que decía Germán. No hay una forma buena o mala. Nosotros lo que hicimos acá fue destacar algunas operaciones, que los ejemplos son solamente ejemplos, porque estas operaciones se repiten en otros trabajos que ustedes presentaron, pero elegimos algunos para ilustrar este momento, de pequeñas operaciones que hablan de la participación de ustedes, o sea, de un montón de información, ustedes ejecutaron alguna acción para entender, ustedes empezaron a trazar esas líneas. Sí, por otro lado, en una charla que tuvimos con el grupo docente, nos llamó muchísimo la atención que lo que sucedió de modo virtual era algo esperable que hubiese sucedido también de modo presencial en el taller. Y eso me parece que también rompe algunas barreras y nos deja en una posición de que, bueno, es como que lo que va pasando, lo que va sucediendo en el transcurso de este ejercicio está dentro de los parámetros que nosotros podríamos llegar a esperar. Así que lo que nosotros les pedimos y lo que vamos viendo, o sea, si querés, Agus, pasar, es cómo que todo esto que ustedes, todas estas pistas, como dice Pilar, es empezar a aplicarle filtros, o sea, sobre lo que ustedes necesitan, lo que ustedes están pensando, cuáles son sus intereses, dónde quieren hacer foco. Entonces, la búsqueda de referentes, el estado de arte, buscar, como dice acá, referentes análogos a otros ámbitos, todas estas situaciones las tenemos que pasar por algún tipo de filtro. Por ejemplo, en este caso, en el anterior no hay problema, no hace falta cambiarlo, dice soluciones de otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, la acción de compactar. Podemos buscar compactadores, no solamente en el ámbito en el cual estamos trabajando. Entonces ahí cuando empezamos a abstraernos de la problemática que estamos abordando, se abren las posibilidades de solución. Gracias, Agus. Si quieres ahora poner la siguiente. Que en este caso habla de... cualquier cosa, perdón. Acá también, por ejemplo, habla de otras culturas. Entonces, se empieza a complejizar el espectro, pero también empiezan a tener más información, una variedad más amplia de opciones para incluir en la solución que están diseñando. Sí, y después, con respecto a todos estos casos, lo que tendríamos que empezar a pensar es, bueno, de todo esto, ¿qué es realmente lo que a mí me interesa? O sea, cuando compacto, o cuando busco un ejemplo de compactación o una otra cultura o eficiencia, ¿qué es lo que a mí me está interesando? O sea, ¿cómo puedo trasladar ese aspecto a mi proyecto? ¿De qué forma? Es algo que va a estar en todos los aspectos, es una
es un guiño hacia determinada situación o es un tema literal. No sé, si hablamos de compactación y tenemos la cafetería, ¿es literal ese traslado o tiene que tener características particulares? Y a su vez, eso es una definición personal, porque por eso es tan importante empezar a establecer los parámetros que van a regir el proyecto, porque la eficiencia puede ser para un caso la reducción de tiempo y para otro caso puede ser la reducción del resultado final o la reducción de volumen. Entonces es muy importante establecer cuáles son los parámetros. ¿Qué significa para cada una eficiencia? Algo que yo Sí. había tenido en cuenta a la hora de investigar era que, por ejemplo, con las carnes, cuando uno utiliza o reutiliza una carne que se iba a tirar, puede ser de que tengas más etapas para trabajarla, pero terminás reutilizando mucho más. ¿Eso qué quiere decir? De que uno tal vez estructura para que la eficiencia al final sea mayor, a pesar de que el trabajo también sea mayor. O sea, hay una correlación entre qué pongo por delante, el trabajo o la eficiencia, ¿no? Ahí, ¿qué quiero reducir más? Bueno, esa es una decisión en tu proyecto, es una decisión que vos deberías evaluar y ponderar. Ahora, cuando se habla de eficiencia, habría que definir qué es eficiencia. ¿Eficiencia en qué? ¿O sobre qué? ¿O contra qué otros parámetros es eficiente? ¿O contra qué otro objeto es eficiente o más eficiente? Ahí hay que ser muy claro cuando uno utiliza un concepto que tal vez pueda llegar a ser ambiguo, como el que vos mencionabas. O sea, tal vez el proceso sea más largo, pero el resultado sea con otras características. Pero bueno, tal vez otro tiene menor cantidad de pasos y el resultado es similar. Entonces hay que saber ponderar cuando uno habla de este tipo de conceptos. Y también algo que notamos y que es muy complejo en estas etapas, es extremadamente complejo y después se empieza a complejizar aún más, pero en estas etapas es aún más complejo. ¿Cómo comunicamos lo que estamos buscando? O sea, ¿de qué forma lo estamos comunicando? Si es una nube de imágenes y de cómo está estructurada esta información. Y si pasamos a las siguientes. Acá también estos ejemplos se empiezan a posicionar, digamos, por si acaso no se ve muy bien, hay una manito verde y una manito roja que representan, digamos, sí o no a ciertas cosas, entonces se empiezan a establecer parámetros. ¿Por qué sería bueno gestionar residuos? ¿Por qué sería bueno conservar? ¿Y qué ventajas y desventajas trae? Porque vamos a hacer algo, vamos a proponer un hábito nuevo a las personas, y la persona también va a tener que, al adaptarse a eso, conocer cosas buenas, o sea, conocer los pros y los contras, aceptar los pros y aceptar los contras. Entonces, todo ese mapa va creando en detalle la problemática a la que ustedes se empiezan a acercar. Si avanzamos. Y es muy distinto una nube de palabras o un collage de imágenes. Cuesta tal vez entender qué es lo importante en un collage de imágenes. No logramos comprender qué están queriendo decir. Entonces también hay que preguntarnos, estamos en justo estas actividades además se entregan o las compartimos de forma asincrónica, es decir, que no contamos con la presencia de ustedes para que las expliquen, entonces eso también es uno de los desafíos de este momento. Hay que afinar la comunicación gráfica para que nosotros o cualquier persona, sus compañeros y compañeras, cuando vean sus presentaciones, puedan interpretar lo que ustedes están queriendo comunicar. También es importante el lenguaje utilizado, la ortografía, aunque sea una miradita para ver los errores principales, tratar de evitarlos, la coherencia, la palabra escrita es importante, estamos en el ámbito universitario, somos adultos y adultas, entonces las palabras que elegimos, la forma en que las usamos, es importante que lo hagamos a conciencia.
Sí, y tal vez, insisto con el tema de la búsqueda de referentes, es de ese referente, ¿qué es lo que a mí me interesó? ¿Qué es lo que se está mostrando que puede llegar a servir o ser un guiño hacia mi proyecto? ¿Qué es lo que me interesa de ese referente como para poder trasladarlo? Y para después pensar de que no sea solamente una mera copia de un referente. Entonces, tal vez ponderar, o sea, es un tema de espacio, es un tema de optimización de recursos, es un tema de cómo se organizan las partes, es un tema de cómo se compacta. Y para todo esto, como está acá, es importante armar categorías, armar grupos y subgrupos, empezar a pensar en todo este mundo de objetos y empezar a filtrarlos nuevamente y ver qué me quedo con cada uno, cómo es lo que hoy en día existe para cada una de estas tipologías. Pero siempre es importante aplicarle un filtro. Ustedes ya seguramente le aplican un filtro cuando lo seleccionan. Cuando lo buscan y lo encuentran, ya le aplicaron algún tipo de filtro. Bueno, ese filtro es consciente, es solamente porque me pareció que está bueno, que me gustó, o porque hay algo más. Es un tema de material, es un tema de espacios. ¿Por qué hice foco en este objeto como referente y no tal vez en otro? Bueno, ese filtro es explícito, tendríamos que tratar de que lo sea. Y si ustedes, o sea, si ustedes categorizan y empiezan a armar categorías con lo cual ustedes quieren, sobre qué quieren trabajar, bueno, ahí se empiezan como a generar estos patrones. A ver si es la Tengo siguiente. otra pregunta de analogía. Sí. ¿Cómo se arma un rompecabezas? ¿Cómo empiezan cuando reciben un rompecabezas de 1000 piezas? Se supone que por los bordes, para ordenarte un poco. Bien. Primer paso, los bordes. Segundo. Pero claro, Separás por tipo de un bowl lleno busco los bordes. Tengo el bowl, una bandeja llena de las 1000 piezas y voy buscando cuál es borde. Vas separando todos los bordes y después también vas seleccionando, no sé, las que tienen 2 salientes y 2 entrantes, las que tienen solo 2 métodos para unir, las que tienen 3, las que tienen un lado todo recto, y vas separando así por colores y por forma y después lo armas. Bien, separar por colores, tirar todas las piezas a la mesa primero, por bordes y colores. Bueno, ya empezó. Por un lado ya salieron distintas. No todos armaríamos un rompecabezas del mismo modo. Tal vez todos empezamos por los bordes, pero después nos empezamos a distinguir. Y por otro lado, claro, empezamos cada uno a inventar nuestros propios criterios, nuestro método. Y estaría buenísimo si pudiéramos compartirlo con otra persona, decirle, yo al armar un rompecabezas, primero elijo las todas salientes o las todas para adentro, todas las cóncavas, las convexas. Entonces, ahí empezamos a detectar qué patrones estamos usando para clasificar las piezas. Entonces, estamos haciendo ese ejercicio. Mientras armamos el rompecabezas, estamos tratando de entender cómo lo estamos armando. Pensemos en el rompecabezas como el universo de objetos que existen y sobre lo cual nosotros necesitamos encontrar esa esquina que nos falta entre las 1000 piezas. Entonces hay que empezar a filtrar de alguna forma y sabemos que hay 999 piezas que no me sirven y yo solamente necesito una. Bueno, hay muchas formas de llegar a esa pieza, pero tenemos que ser conscientes de qué filtros o qué patrones o qué caminos estamos buscando. Sí, y crear definiciones propias es importante porque el detective tiene que crear sus propias líneas de unión. Entonces, ustedes tienen que inventarlas, pueden tomar algunas preexistentes que hayan ejercitado, que les hayan enseñado, pero también pueden crear sus propios recursos y sus propias definiciones. ¿Qué es lo que hacemos todo el tiempo? Todo el tiempo estamos definiendo, nominando, seleccionando. Todo el tiempo utilizamos nuestro criterio. Ahora lo que tratamos de hacer es
poder explicitarlo para poder tenerlo claro y que forme parte de nuestro proyecto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a esto? Crear Puede estar alguien en parámetros. contra. Sí, obviamente si quieren lo pueden poner en el chat o habilitamos para que lo digan, no hay ningún problema. Crear parámetros propios en esta etapa que es tan convulsionada, es una etapa donde aparecen muchos elementos, donde tenemos que tener la posibilidad de ordenarlos, categorizar, rotular, ponderar, seleccionar. Todos son caminos válidos, pero nuevamente repito, como decíamos antes, es saber por qué selecciono estos objetos. O sea, solamente por un tema de... ¿Cómo sería? A ver, no sé, porque me parecen lindos, Acá- porque me parecen... Sí, Acá no, Facundo pone algo en el chat que capaz estaría bueno que, no sé, que nos cuente más qué quiere decir. Dice, la definición de las características depende mucho de la petición de explicitación del cliente. Muchas veces no es necesario comunicar mucho. ¿A Por qué te ejemplo, referís? muchas veces el cliente me dice, a ver, dame un ejemplo. Entonces, con una sola imagen tal vez basta. A veces viene con un montón de requisitos y te dice algo que cumpla con todo esto. Entonces ahí nos empezamos a volver locos y decimos qué es importante de lo que él me dijo. Y hay veces que simplemente él te dice, quiero que tenga este material o esta manija o este... Entonces, de golpe, es como que nuestro universo se estructura de otra manera, ¿no? Tenés una serie de parámetros. Por ejemplo, esta lámina que estamos viendo es más así, como si me hubiesen, pienso yo, ¿no? Como si me hubiesen pedido, quiero que tenga tales materiales o tales cualidades de semántica o de gusto, y vos clasificámelo para que yo pueda, a la hora de ver tu lámina, decir, ah, bien, como vamos por este camino, quiero esto, esto y esto, por ejemplo. ¿Qué opinan los Sí. demás de este tema? ¿Hay alguien que quiera compartir una opinión? Nadie. Están tímidos. Nuevamente, no hay criterios en esta etapa de investigación que puedan estar bien o que estén mal o equivocados. Solamente creemos que lo que tenemos que tratar de hacer es ordenar sobre qué parámetros estamos trabajando y cómo lo vamos a comunicar. Tratar de organizar toda esta etapa es clave para que podamos tener una visión más global, más holística de la problemática que estamos abordando. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que toda esta información a nosotros no nos confunda. Nosotros tenemos que utilizar esta información para poder sacar conclusiones. Y sobre esas conclusiones trabajar. Tenemos un universo enorme de objetos, de datos, de información, y tenemos que saber qué es lo que queremos de todo ese mundo. Por dar algún tipo de ejemplo, estamos trabajando en espacios reducidos sobre temáticas que tienen algún vínculo. Ahora, yo sé que en un espacio de una familia de tal vez 2 personas, que tienen un desperdicio de comida determinado, entonces puedo empezar a ponderar cuánto es el desperdicio de esa comida, como para poder empezar a generar algún tipo de dimensionamiento de cómo sería el volumen de un sistema de compost. Entonces, bueno, ahí ya tengo un dato. No sé, son 5 kilos, son 10 kilos, son 300 kilos. ¿Qué volumen ocupa? ¿Dónde lo ubico? Bueno, toda esa información me interesa. ¿Por qué? Porque creo que vamos a estar apuntando a ese tipo o a ese contexto o a esa situación. Bueno, entonces voy a empezar a tomar información. Bueno, ¿qué tipo de patas? ¿Qué tipo de materiales? ¿Dónde lo voy a ubicar? Una sola persona lo podría mover, una sola persona no lo podría mover. Tiene que estar fijo. Es una familia que tiene hijos y esos hijos pueden colgarse de esta compostera y se les cae la compostera a la cabeza, entonces tiene que estar de qué forma.
tiene que poder estar en el suelo, está sobre algo. Bueno, son todos elementos que a mí me van a ayudar en los pasos siguientes a tomar decisiones de diseño. Lo que nosotros estamos buscando es que con todas las conclusiones del análisis poder tomar decisiones de diseño. Hay un comentario en el chat que no sé, Camila, Sí. si querés compartirlo, si tenés acceso al micrófono y querés compartir esa opinión para todos, o ese criterio, mejor dicho. Lo puedo Hola. leer. Ahí está, hola. Sí, no, de lo que decía Germán, que yo estuve investigando, quizás no hice un buena mapa conceptual o estado del arte, que me doy cuenta, bueno, en lo que podría haber mejorado, o sea, pero en base al PDF que compartí con ustedes de los 6 tomos del INTI y otro que compartí por mail, habla un poco de lo que habla Germán, que es qué comida comen esos usuarios, si va a ser, y mirando, bueno, el producto Compost o Compass, que es uno que ganó sello Buen Diseño, que no pasa a ser un producto de deseo, que por sus costos o demás tampoco pasa a ser un producto de deseo, si va a ser un producto de deseo de cuarentena o si realmente esas personas con este producto van a cambiar sus hábitos, los van a mejorar. Un poco eso que fui cruzando de información que fui investigando y bueno, la cantidad de gente y cuánto es el promedio que se desecha. Lo que pasa es que ahora se desecha más y uno tiene conciencia porque está en su casa. En el día a día, si esas personas trabajan en una oficina, quizás no comen tanto en sus casas, compran comida. O sea, tener también esos factores en cuenta que no sea solo un objeto de deseo. Exactamente. ¿Qué o sea, piensa el equipo? Los demás. ponderar las situaciones, o sea, una familia de determinadas características prepara, tal vez en las situaciones normales, una sola comida o prepara comidas para toda la semana y ahí se genera un determinado volumen, ese volumen cómo se utiliza. También determinar empezar, qué se hace con el resultado de eso, ¿no? Pues bueno, si uno hace compost y quizás no sabe qué hacer después con eso, también es como una parte de informar. El caso de, no sé, que estés en un departamento y que no tengas suficiente plantaciones como para utilizar ese compost, saber qué se puede hacer con el sobrante de eso. bueno, ahí también tendríamos otro factor a tener en cuenta, o sea, qué pasa con el producto resultante y qué tiempo a mí me lleva llegar a ese producto resultante. Y por otro lado, nosotros enfoquémonos más en la primera situación que pide la consigna. O sea, no empecemos a derivar sobre otras situaciones que tal vez nos complejizan la situación. Eso, Ger, se relaciona un poco Sí. con la pregunta que dejó Rocío Bongiovanni en el foro, Sí. que la voy a leer para no malinterpretar. Dice, quería saber si en el tema de gestión de residuos podría relacionarlo con la creación de biomateriales. Me interesa mucho el tema y estoy haciendo algunas pruebas con cáscaras de cítricos. Todavía no sé bien cómo podría encararlo, pero en la elaboración del biomaterial hay distintos pasos como el mezclado, calentamiento de ingredientes y después el reposo sobre mallas hasta la solidificación. Capaz podría intervenir en alguna etapa. En cuanto al uso doméstico, podría servir para cubrir comida u otros fines domésticos reemplazando el plástico. En relación a esto de por ahí no complejizar, ¿no? Sí, no complejizar la consigna derivando en situaciones que tal vez no se incluyan dentro de una situación hogareña de un espacio reducido. Todo el tratamiento que podríamos llegar a tener como para biomateriales está dentro del tema de la consigna, es solamente un tipo de material que se puede utilizar, o nosotros estamos hablando del tema de los residuos. O sea, esto es solamente la separación para después ser enviado a otro lugar, para todo el proceso dentro del hogar. O sea, en principio yo trataría de no complejizar lo que ya se está pidiendo, que en principio es complejo. Sí, también en el chat alguien puso, yo pienso hacer una cava.
Y está perfecto, todas las ideas que surgen tienen su lugar. De hecho, en el ejercicio 1, uno de los pedidos es dibujemos propuestas esquemáticas de esas prefiguraciones que estamos teniendo, justamente para también entender desde dónde nos paramos cuando recibimos una consigna. Recibimos una consigna y lo primero que se me ocurre es que esta puede ser la solución, y ya me posiciono en el último punto y estoy diseñando el producto para cumplir con esa solución. Y lo que estamos buscando ejercitar es hacer el paso a paso. Entonces, si tenemos una idea prefigurada, bajémosla, no descartémosla, pero guardémosla para saber, bueno, esto es lo que yo pensaba. Luego, relevemos una cantidad de información, conozcamos las posibilidades, conozcamos los referentes, conozcamos el proceso, cuáles son los insumos y cuáles son los resultados de ese proceso. En las 3 temáticas hay un proceso que tiene inputs y outputs, podemos decir, y tiene insumos, tiene externalidades, tiene efectos. Entonces, conozcamos todo eso y luego veamos cuáles son las oportunidades de generar una mejora con respecto a lo existente, cuáles son las oportunidades de hacer un aporte a las posibilidades que están dadas hoy para esas temáticas. A ver, voy a leer el chat. Alguien dice, lo negativo que le veo es la reducción de residuos posibles de utilizar, pero capaz que va por otro lado al que proponen. Rocío, si querés contar un poco más. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. No, nada, es que, o sea, a mí me interesa mucho todo lo que es biomateriales y todo eso, pero como que después empecé a investigar más por todo lo que ustedes proponían, y como, aunque me interesaba ese lado, que era como otra manera de encarar los residuos, me parece que también era mucho más acotado en la cantidad de residuos que generamos solamente por usar una parte. Pero bueno, era una pregunta que tenía y por eso la puse en el foro. Súper. Primero, gracias por utilizar el foro para las preguntas. Buenísimo, es el lugar para hacerlo. Nosotros lo estamos recorriendo todos los días para ver si surge algo nuevo, así que les podemos ir contestando. No te contestamos justamente a vos porque lo íbamos a hacer ahora, pero si tienen dudas entre semana, los podemos ir viendo por esas vías. Me parece que la consigna es bastante amplia, pero también es bastante específica en algunos puntos a los cuales tratar. Son de las 3 tipologías, me parece que cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, como hablamos en el encuentro anterior. Y el trabajo que tenemos en esta etapa es identificarlas y saber hacia dónde vamos. O sea, empezar a todo este universo de información, saber de qué podemos sacar y hacia dónde vamos. A ver, hay otra... Hay una diapositiva más, Ger. Yo quería decir una cosita chiquitita sobre lo que dijo Rocío. ¿Me escuchan? No estoy segura. Sí, Sí. perfecto. Nada, me parece interesante esto de que ella tiene un interés personal por los biomateriales, ¿era Rocío? No, era Rocío, sí, era Rocío. Digamos, por una cuestión personal, cada uno tiene sus gustos, sus experiencias, pero después cuando empieza a desglosar la propuesta del TP y a investigar, por ahí pone en jaque esa situación, ese interés inicial. Digo, por ahí ir para ese lado no es la respuesta más, más interesante para el desarrollo del TP. Como está bueno esto de, si bien uno a veces cae en el lugar de me enamoro de una idea, la gracia de la investigación es justamente fijarse, digamos, qué tan justificada está esa idea, si lo está, desarrollarla, y si no, generar realmente, digamos, los pilares que después te permitan traer herramientas para desarrollar el TP hasta el último punto. No enamorarse, digo, a mí me pasa mucho que me enamoro con algo que se me viene a la cabeza y después, a la medida que me meto en el trabajo, empiezo a hacer agua porque pensé primero la solución en vez de la problemática. Bien. Comparto, si quieren, la última diapositiva, que era sobre un trabajo más. Bueno, acá hay otro tipo de búsqueda de referentes, ¿no? O sea, referentes que empiezan a aparecer desde otros lugares. Hay que ver también qué nos interesa encontrar, si es un tema de color, textura, forma, o sea, qué es lo que estamos buscando cuando seleccionamos este tipo de
de vegetales. De reducción de volumen. Si piensan en el repollo, la superficie que hay de hoja de repollo en esa pequeña bola, en esa esfera, hay metros cuadrados de hojas de repollo. Las cavidades, los colores, las paredes, los vacíos. O sea, ¿qué está pasando ahí adentro, no? O sea, es extremadamente complejo ese lugar. ¿Qué pasa con las cebollas? Por otro lado, ¿no? Esas capas y capas y capas, cómo se van desarmando, cómo se van cortando, cómo se va... Que son aislantes, Exacto. cada una con su función. Hay otro comentario en el chat que habla de Tomás Sucutián, si querés compartirlo para todos. Sí, particularmente en esta cuarentena tengo menos laburo de lo normal, creo que a todos nos pasa un poco, y me puse a hacer algunas cosas en madera, le hice una huerta vieja, y lo que yo veo es como que, más allá del concepto de que por ahí cocina con algunas cositas de la huerta y demás, tiene una cierta pata terapéutica, por lo menos en este momento, quizás en la vorágine diaria, fuera de cuarentena, no sé, pero siempre creí, digamos, de que el contacto con la naturaleza y demás tiene una cierta pata terapéutica que por ahí se puede relacionar con este TP. Obviamente que entiendo que no es el foco principal, pero bueno, es uno de los tantos matices que se puede llegar a plantear al respecto, me parece. Bueno, ese es un punto a tener en cuenta, a pensar. O sea, esto, hacer residuos, conservas, no tiene que ser porque una tortura, o sea, tiene que ser algo que se inserte dentro de la cotidianidad de una familia, de un contexto, de los usuarios, y si lo vas a hacer es porque te resulta, porque te dan intereses, y lo mismo que la huerta, ¿no? O sea, poder utilizar para consumir lo que plantaste en algún momento o tenés a disposición dentro de una pequeña huerta en el hogar, está muy bien. O sea, y entiendo el lado terapéutico porque, bueno, hay muchos objetos que así lo son también, ¿no? En Argentina existe la Asociación Argentina de Terapia Hortícola, y la terapia hortícola es una especie de rama de la terapia ocupacional que está vinculada con las plantas. Y hay organizaciones, centros de día que trabajan con adultos mayores haciendo distintos tipos de actividades según las capacidades de cada uno, también con personas con discapacidad, y también existen, si no me equivoco, en Alemania, algo que se llama Camp Hills, que es donde personas con discapacidad, cuando terminan la escolarización, van a vivir a espacios que son campos o granjas, donde realizan actividades terapéuticas y productivas. Y podemos pensar, ¿y influye en el diseño industrial el aspecto terapéutico? ¿Qué piensan? Sí, dice la people. Sí. Yo, por ejemplo, Facundo, ¿qué quiere decir? Mirá vos, y te ayudan él cuenta que tiene una discapacidad microneurótico y le sirve. Muy bien. Entonces, lo que podemos saber es que existe un plano intangible en estos temas que estamos abarcando, y ustedes lo pueden tener en cuenta. Lo interesante sería saberlo, aunque luego lo apliquen o no lo apliquen, pero saber que eso forma parte de la temática. Sí, también pensar que tal vez en otro, para no decir el foco de este ejercicio ni de este trabajo práctico, pero tal vez pensando en productos de jardinería, qué pasa con los encuentros, con los acoples, o sea, si son utilizados para, no sé, para personas con algún tipo de artrosis, el uso continuo, extensivo de algunos elementos puede llegar a generar algún tipo de dificultad en la manipulación, entonces está pensado para largas horas de uso. Así que, pero bueno, o sea, hay varios lugares donde uno puede empezar a investigar o indagar según los intereses propios, y nuevamente, sin perder el foco de hacia dónde queremos ir con nuestra investigación. O sea, porque como estamos viendo, hay
muchísimos caminos para tomar, pero necesitamos saber a dónde queremos llegar. Si no sabemos a dónde queremos llegar, no podemos tomar cualquiera. O sea, o cualquiera nos da igual. Entonces, daría lo mismo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál sería, después de toda esta investigación, nos podemos empezar a dar cuenta qué es lo que buscamos? Y bueno, y hacia allá tenemos que ir tratando de organizar todo esto que estamos investigando. Hay otro tema que surgió Sí. en el chat, que también lo vimos. Está muy bueno que ustedes escriban las preguntas, porque vamos articulando y nos vamos nosotros también acordando cosas. Así que compartan sus dudas, no dejen de compartir dudas y comentarios. El tema del biogás, eso estaba también en algunas de las cosas que compartieron del ejercicio 1. Y en este caso, en este ejercicio, estamos hablando de otra escala. Estamos enfocados en una escala más pequeña. Podría ser de interior o no, no lo sé, pero sobre todo es una escala más pequeña. Entonces, el lado del biogás, también habría que pensar en qué parte del ciclo del biogás ustedes quieren posicionarse. Diseñar un biodigestor excede los límites de la consigna que nosotros les proponemos. Entonces, ¿ustedes quieren diseñar algo que articule con un biodigestor? O, por ejemplo... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta Sí. con respecto a eso? Porque yo también estuve averiguando por el tema del biogás, y es así como vos decís que eso, digamos, algunos son plantas enormes o, bueno, en definitiva es algo que no entraría en un departamento o en un espacio reducido, pero quizás el desafío es, o sea, el desafío de nuestro lugar es poder llevar a la escala que nosotros estamos buscando ahora eso que no existe hoy en día en una escala reducida, ¿me explico? Quizá se puede buscar la manera de adecuarlo a un espacio reducido. Hay varias cuestiones por las cuales... ¿Cómo? ¿Caro? No, que quería acotar algo, que en Tecno hay mucha gente que está interesada en hacer un biodifusor, y el tema es que para hacer capacidades de un departamento necesitas mucho más alimento o desechos o lo que te va a rendir de lo que vos consumís no va a ser, o sea, no podés hacer algo que, no sé, que te caliente el cuarto, que te caliente la habitación, como el rendimiento para un departamento es un poco, se excede un poco los límites de la cantidad de desecho que necesitas. Tal cual. Sí, yo estoy de acuerdo con Carolina. Me parece que se va de escala. Por otro lado, tiene toda otra serie de requerimientos de los cuales no nos podríamos llegar no podríamos llegar a profundizar. Me parece un desafío interesante. Nosotros teníamos pensado en algún momento diseñar un video. ¡Spoiler alert! Estoy spoileando, perdón. Pero... no se adelanten. Claro, no se adelanten, pero en realidad creo que no entraría dentro de las dimensiones como para poder ser reutilizable en situaciones de las que estamos planteando o en los contextos que estamos planteando. Nuevamente, les pedimos que lean y relean la consigna, vean las tipologías y lo que pueden aportar cada una de estas. Y traten de manejarse dentro de esos parámetros. No busquen tipologías tangenciales o situaciones tangenciales que complejicen lo que ya es complejo de por sí. Además, tenemos un tiempo limitado y no podríamos cuantificar realmente cuánto es el gas que se necesita para que realmente sea un aporte dentro de una situación como la que estamos planteando. Sí, lo interesante de que haya surgido este tema es que evidentemente los descartes orgánicos son un insumo que puede utilizarse, o sea, tiene valor que puede utilizarse para distintas cosas. Entonces, eso de por sí es una ventaja de generar algo en la gestión de residuos orgánicos. Ahora,
En este caso, en este contexto, estamos hablando de otra escala. Sí. No es que es un capricho de la consigna que no hagan esto, pero estamos focalizados en otra cosa, en otra escala, como máximo 20 litros podría ser, y es para el ámbito doméstico, y hay un montón, digamos, los biodigestores existen. Entonces, veamos qué otras cosas podemos hacer para mejorar lo existente en esas temáticas que les propusimos. Sí, y yo nuevamente, volviendo al tema del universo de la investigación y de todo lo que nosotros estamos analizando, ponderando, ordenando en nuestras búsquedas de referentes, en nuestras categorizaciones, en estos caminos que vamos a ir como tomando, hay algo que se utiliza generalmente o que en muchas cátedras tal vez se nombra, que es la propuesta conceptual. Y sobre eso tenemos una pequeña actividad que quisiéramos hacer. Como les comentamos al principio, necesitamos que tengan el celular a mano. Les vamos a compartir un link al cual deberían todos entrar con un pin. Y ahora sigue Agustina explicando cómo se desarrolla. Bien. Bueno, yo ya no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Bien. No. Bueno, chicos, es una actividad que la armamos en una plataforma que se llama Kahoot. La nombro por si alguno la usó, así ya se mentaliza un poco cómo funciona. Pero repito lo que dijimos al principio, que vamos a necesitar en lo posible, obviamente que el que no tiene puede participar igual, estén mirando la pantalla del Meet en lo más grande posible, porque a través de la pantalla van a leer las preguntas, y con el celular ingresan al link que les voy a pasar, que es el siguiente. Ahí a kahoot.it ingresan y lo que les va a pedir es un código de juego. Una vez que estén ahí, ingresan este número y se van a sumar al juego. Van a ver que, ahora empiezo a buscar mi pantalla, van a aparecer sus nombres. Para el que ya esté en la plataforma, 542762. Que alguno está sola con el Ahí van apareciendo Tomás, Joaquín, Eri, Pili, Moira. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí. Perfecto, Agus. Bien, bueno, voy ampliando un poco. Básicamente, para el que no jugó nunca a través de esta plataforma, en el celular les va a aparecer una botonera que va a tener referencia de color y forma, y en la pantalla van a ver una serie de preguntas y respuestas asociadas a ese color y a esa forma. Entonces, el celular se usa como botonera. No esperen que en el celular les aparezca ninguna pregunta ni ninguna respuesta. O sea, la interacción es a través de la pantalla del Meet y simplemente se responde a través del celular. Nada, eso, sí. Perdón, de hecho, el que está solamente en el celu, si quieren, leemos las preguntas. Compartan de vuelta el link en el chat, que hay gente que no pudo entrar. Bien. Ahí va, Pili lo puso de vuelta. Ya somos 65, bueno, ya esperamos un poquito más a ver si se suman más. Si por casualidad alguien no tiene otro dispositivo para hacerlo, las respuestas van a ir saliendo en pantalla, así que de pronto no va a poder votar, pero va a poder ver todos los resultados de la actividad, así que esa va a ser la forma de participar. Si alguno quiere, lo puede abrir en una ventana nueva en la computadora, si solo tiene la compu. Sí, la idea, digamos, es, no es que esto es una actividad obligatoria, ni que va a quedar registrado lo que ustedes pongan o no, sino es más bien romper el hielo con la temática de la propuesta conceptual y ver un poco como en dónde está parado el taller. Así que es un juego con la excusa, es un censo online. Otro censo, Pau, no, es algo divertido. Claro. La idea es poder ir construyendo este concepto de qué es una propuesta conceptual
y cómo la podemos utilizar, cómo nos sirve para organizar nuestro proceso de diseño. Alguien había preguntado si en el ejercicio 2 iban a tener que definir qué iban a hacer, y a partir del ejercicio 3 vamos a acercarnos más a eso, pero ustedes ya pueden ir enfocando su investigación. En el ejercicio 2 van a trabajar sobre la elección de la temática. Sí. Si les parece, hacemos todas las preguntas y después hablamos de las preguntas. Creo que si no, se va a empezar a complicar. Dale. Vamos, que ya somos 80. Sí, Si somos faltan más, 93 en el Meet. No sé si alguno está complicado para ingresar, si quiere ponerlo en el chat, así lo esperamos o arrancamos. Bien, ¿quieren que arranquemos? Arranquemos y si no se suman. Bien, hay unas 3 primeras preguntas que básicamente son para que se acostumbren a usar la botonera y demás, son obviamente introductorias y no tienen que ver con la temática. Bien, arranco. La pregunta es, ¿extrañas Padu? El botón rojo va a ser el de sí, el botón azul va a ser el de no, y el botón amarillo lo vamos a usar básicamente para respuestas intermedias, que en este caso es para aquellos que solo extrañan el árabe tostado del segundo piso. Bien, mucha gente extraña Hadoop, eso es bueno. Siguiente pregunta de prueba. Bien. Acá no pueden haber dudas, chicos, por favor. Estos son ejercicios para agilizar el uso de los botones. No hay respuestas correctas o incorrectas. Bien. Bueno, nada, ahora ya todos entendimos qué botón significa cada cosa y arrancamos con la propuesta formal. Voy. Recordamos rojo sí, azul no. La pregunta es si trabajaste alguna vez con una propuesta conceptual. Muy bien. Ganó el sí en la primera. ¿Una propuesta conceptual es un tema? ¿Qué piensan?
Un tema de los redondos, me parece. Bien. Una propuesta conceptual es una conclusión del análisis. Ahí está el detective. Perdido. Perdido entre tantas pistas. Vamos a estar subiéndoles un anexo de conceptualización y un anexo de campus sobre propuesta conceptual. Acá estuvo bastante parejo. Uy, está peleado acá. Está peleado, está peleado. Bien. Idea rectora, partido, propuesta conceptual. ¿Son formas de decir lo mismo? ¿Qué otras formas hay de nombrarlas? Acá pueden ingresar como 9 palabras si hubieran otras formas de decir propuesta conceptual. Bien ahí. Escriben la palabra que ustedes, o la frase. Camino a seguir, lineamiento, no sé, siempre la sinceridad, porque acá estamos para aprender, así que está muy bueno no saber. Súper. Bien. La propuesta conceptual debe ser abstracta. ¿Coincidís con esa afirmación? Rojo si coincidís o azul si no coincidís. Violeta, se puede votar. Bien. Parejo igual también, ¿eh? La propuesta conceptual puede ser descriptiva. Este es difícil. Bien. Mucho Definiamos depende. descriptiva. Mirá cómo la ambigüedad ante todo. Muy bien. No se hacen cargo. La propuesta Siempre. conceptual debe reflejar la consigna del trabajo práctico. Siempre hay una tercera vía que está ganando. Sí, ahí. La propuesta conceptual es el nombre del proyecto. Corea del Centro. Sí. Qué pregunta interesante. Bien. Razón no. Hay más consenso. La propuesta conceptual es un objeto. Un objeto de deseo.
la intención con todas estas palabras, preguntas y respuestas es empezar a formar un concepto y una puesta en común a nivel taller con respecto a qué es una propuesta conceptual y para qué nos sirve. Bueno, ganó que la propuesta conceptual excede al objeto en sí mismo. La propuesta conceptual cuenta hacia dónde está enfocada la solución. Bien, acá estuvo peleado. Acá pueden seleccionar más de una opción. Ahora tienen que elegir una opción y tocar Submit para que se envíe la respuesta. A ver quién se anima. 9 se animan al verde. Bueno, ahora esos 9, por favor, van a escribir en el chat su nombre. Los 9 valientes. No, es un chiste, es un chiste. Acá también, ¿con qué información se construye una propuesta conceptual? Conclusiones propositivas de la investigación, análisis de referentes, intereses propios o todas las anteriores. Acá empieza a aparecer una nueva palabra que es conclusiones propositivas. Bien. 50-50 podríamos decir entonces. ¿Una propuesta conceptual tiene una sola forma de ser resuelta? Bien. Hay consenso. Acá hay consenso. Una misma propuesta conceptual trabajada por diseñadores distintos, ¿da el mismo resultado? ¿Podría dar el mismo resultado, nunca da el mismo resultado o siempre da el mismo resultado? Esto es interesante pensarla en función también de los resultados que venimos teniendo de acuerdo a la investigación, ¿no? O sea, cómo tenemos una misma temática y sobre esa temática diferentes intereses. Pero es bueno, bastante parejo también. En el chat pueden definir el mismo resultado. Y definir el mismo resultado sería que de un proyecto, un producto de iguales características, similares, en diferentes ejes. Pero se contradice con la pregunta anterior. Si la pregunta anterior daba que siempre puede dar resultados diferentes, como si además le agregase el condimento de que son personas diferentes, ¿cómo es que puede dar el mismo resultado? Entonces, es curioso. Curioso.
Next. La propuesta conceptual brinda herramientas para guiar el proceso de diseño. Bien. La propuesta conceptual puede ir modificándose en el transcurso del proceso de diseño. Se armó un debate en el chat, ¿no? Está muy bien. Sí. Bien, la idea. Y la última dice, la propuesta conceptual se tiene que identificar en el producto final. Sería si yo veo el producto final, si puedo configurar y saber cuál fue su propuesta conceptual, ¿no? ¿Sería? Claro. Bien, acá evidentemente ganó la intermedia porque era compleja. Pero hay un valiente que dijo que no debería reconocerse. Bien. Bueno, y acá terminó el Kahoot, creo. Sí, gracias por participar. Sí. Yo voy a dejar de compartir, así puedo descargar los resultados. Ahí está. Gracias a vos. No, todo esto es porque me imagino que se puede empezar a imaginar cuál es el ejercicio que continúa en nuestra línea de actividades. ¿Se imaginan cuál es? Generar la idea conceptual. ¡Bingo! Idea conceptual, sí. Idea, propuesta. Nosotros tal vez con Juan Carlos, haciendo hace muchos años diseño en el taller, lo llamábamos de otra forma, que era, cuando hablaba si la propuesta conceptual podía ser descriptiva, nosotros nos hacían hacer como una especie de informe con todos los requerimientos que debería cumplir el proyecto. Y esa metodología fue variando y se fue transformando a la utilización de una propuesta conceptual que en otras cátedras se llama idea rectora. Yo recuerdo haber cursado por la mañana en blanco y ahí se llamaba idea rectora y era lo que nos pedían los docentes. Y en ese momento yo pensaba que era solamente porque lo hacía porque me lo pedían los docentes. La verdad que no le encontraba tal vez mucha significación al tema de realizar una propuesta, pero después con el tiempo empecé a darme cuenta de que a través de una investigación y poder generar una propuesta conceptual podía organizar y estructurar más aún mi proceso de diseño. La utilización de la propuesta conceptual básicamente nos tiene que permitir tener un camino por el cual llevar nuestro proceso de diseño. Dejamos la investigación, de esa investigación sacamos conclusiones, generamos conclusiones propositivas, y esas conclusiones propositivas deberíamos poder generar nuestra propuesta conceptual. Esa propuesta conceptual debería reflejarse en algunos aspectos del producto, tal vez en algunos casos va a ser aún más que en otros, en unas cuestiones tal vez sean más simbólicas, en algunas cuestiones sean más funcionales, de materialidad. Hay diferentes situaciones por las cuales uno podría empezar a fundar cimientos dentro de la propuesta conceptual.
y de ahí deberíamos empezar a tener como una estructura, un nuevo paraguas, nuevos parámetros con los cuales podamos llegar a trabajar. Si no, no tendríamos, más allá de las conclusiones del análisis o de cómo se fundan esas conclusiones, no podríamos tener caminos por los cuales seguir, si no nos daría como todo lo mismo. La idea de trabajar con una propuesta conceptual es que nos den herramientas para el diseño del producto, para nuestro diseño. La toma de decisiones la tendríamos que poder basar en nuestra propuesta conceptual. Exacto. Me gustaría preguntarles a todos si existe un consenso en qué es una propuesta conceptual. ¿Por qué les parece que es importante generar una propuesta conceptual, un partido de diseño, un concepto? ¿Por qué es importante esta idea rectora? ¿Alguien quiere contestar? Yo. Sí. Bueno, lo que para mí la idea rectora es importante porque además de organizarte en una primera instancia, organizar el proyecto, si en algún momento te sentís perdido o no sé, no sabes por dónde seguir, volvés a ese concepto inicial y nada, como te vuelve tal vez a reubicar en el camino, no sé. Eso Sí, es como Guillermina. una guía constante. Y hay una diferencia con lo que nombró antes Germán, que son las conclusiones, que justo en el chat alguien dijo que esta idea rectora permite ordenar lo investigado anteriormente. Y creo que ahí justo radica la diferencia entre las conclusiones propositivas, que le estamos llamando porque son las conclusiones que van a dar paso a propuestas, pero ahí hay una pequeña diferencia importante entre las conclusiones del análisis de lo investigado anteriormente con la propuesta conceptual. ¿Comprenden la diferencia entre ambas? No comprenden. Bien. Los que están contestando que sí, ¿cuál les parece que es la diferencia entre las conclusiones propositivas o las conclusiones del análisis y las propuestas conceptuales? Por ejemplo, Micaela, la de Chavo. Con sus palabras, no es algo de bien o mal, todos estamos acá debatiendo para aprender. Ella menciona, hay una reflexión de por medio. Tomás, ¿querés contar lo que acabas de escribir? Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias, Sí, hola. yo pienso que las conclusiones del análisis, de la investigación, nos puede llegar a obtener uno o más problemas que van a ser el objeto de nuestra propuesta conceptual. Nuestra propuesta conceptual va a intentar atacar o dar solución de alguna forma a esos huecos que existen hoy en una problemática que alguien le tendría que dar solución, en nuestro caso, los diseñadores. Ahí va. ¿Alguien quiere decirlo con otras palabras? Nosotros estamos en este momento, los trabajos prácticos empiezan a complejizarse, ¿no? Si lo tomamos como una línea de tiempo, el trabajo práctico empieza con una situación de una lectura de la consigna, investigación sobre diferentes temáticas, y ahora empezamos a tener que ponerle un poco más de reflexión a todo lo que venimos viendo y empezar a trabajar sobre las conclusiones de nuestros análisis. Todo lo que venimos haciendo nos tiene que nuevamente servir como guía o como soporte para lo que viene a futuro. Ahora, el desarrollo de una propuesta conceptual que nos permita desarrollar el proyecto, un producto, en este caso cualquiera de las tres tipologías, es una situación compleja. Es una situación donde vamos a requerir realmente empezar a rever todo lo analizado y saber hacia dónde vamos a apuntar con nuestro proyecto. Entonces, esa situación compleja, esta situación donde estamos parados ahora, es compleja y nos va a llevar un tiempo
no es fácil el desarrollo, no es fácil el armado de una propuesta conceptual que nos dé herramientas para seguir trabajando. Entonces, vamos a estar iterando en este lugar por un tiempo hasta poder desarrollar una propuesta conceptual que nos brinde diferentes capas como para trabajar en nuestro proyecto. Ahora pueden empezar a surgir diferentes cuestiones que pueden ir desde lo funcional, lo material, el contexto, el usuario, la materialidad, la morfología del producto. Bueno, hay que analizarlas y saber sobre cuáles queremos trabajar. Hay propuestas conceptuales, no sé, que la forma siga la función o que la funcionalidad sea mejorar la capacidad. Bueno, todos queremos que nuestro producto sea una mejora. La funcionalidad debería seguir la forma en algunos casos o en algunas situaciones. Bueno, o sea, hay cosas ya que caen de maduro de que nadie va a desarrollar un proyecto nuevo que dificulte lo ya existente. Bueno, entonces deberíamos empezar a analizar estas palabras, estas cuestiones que empiezan a surgir para ver hacia dónde queremos ir. Pili, ¿quería decir algo? Sí, quiero agregar, en base a lo que voy también leyendo en el chat, que sí, las conclusiones definen el problema, podemos decir, pero también parte de las conclusiones son los datos o las cosas que pudimos juntar para generar una solución. Es decir, las conclusiones se tratan por un lado de conocer el problema y por otro lado de conocer con qué herramientas podemos contar para generar una solución. ¿Se entiende? No es solamente la descripción de la problemática, sino es también qué oportunidades de mejora encontramos. Si alguien, esto es importante, esta dinámica es muy extraña, nosotros no podemos ver sus caras, y está bien que tengan sus cámaras apagadas porque aunque las tuvieran prendidas, son tan chiquititos que no los veríamos, pero es muy importante, aunque sea extraño, que en este momento, si alguien no está entendiendo absolutamente nada o tiene una pequeña duda, este es el momento de sacársela con total confianza. No estamos tomando nota de quién hace preguntas, para nada. Pero está muy bueno, solo queda es un scratch, pero está bueno, o sea, los invitamos, nosotros los escrachamos nombrándolos porque queremos generar un diálogo, pero anímense por favor a hacer preguntas o comentarios. Leo uno de acá que dice, me queda duda de cómo se relaciona la propuesta conceptual con la elección del usuario y contexto, si una se debe definir a posteriori o ambas en paralelo. Bien, ¿qué piensa el panel acá de 89 personas? ¿Cuál es la relación de la propuesta conceptual con el usuario y el contexto? El usuario, las personas que lo utilizan, le usuarios. ¿Cuál es la relación entre la propuesta y eso? El usuario tendría que ser súper específico, puede ser más amplio, va por rangos etarios, va por qué decimos cuando hablamos de usuario. O sea, el usuario, el diseño debería estar centrado en el usuario. Ahora, todo pasa por el usuario. La propuesta conceptual debe incluir al usuario. Son preguntas. Alguien contesta, la propuesta conceptual debería formarse una vez teniendo la información del usuario y del contexto. O la propuesta conceptual es la forma de solucionar el problema. Alguien dice que la solución es 95% usuario. Ya acá tenemos porcentajes. Tomás dice, no hay un usuario definido acá, creo. Es súper amplio. Bien, alguien comenta que la propuesta es en respuesta a un usuario y un contexto. Otra persona agrega, cuando planteamos la propuesta ya hay previamente definido un contexto, ahí ya hiciste un recorte, se arma un debate, gente que no coincide en el chat.
Se picó el chat. Cuando hablamos de usuario, por ejemplo, podemos decir que la tipología de huerta va a ser desarrollada por un usuario entre 31 y 32 años, que viva en capital y que tenga acceso a luz natural en un ambiente orientado noroeste. O sea, ¿ese es un usuario o eso es como una prefiguración completamente específica de alguien que tal vez podría llegar a utilizarlo? El usuario, cuando hablamos de él, tendríamos que pensar en varios aspectos, en varias situaciones, y no sé si podemos encapsularlo en una situación completamente específica. No podríamos estar, hay una situación que se habla de diseño, que lo decía mucho la adjunta María Eugenia Viladier, de diseño para uso táctico, ¿no? O sea, mi producto solamente va a servir para un determinado usuario que está centrado bajo 20 metros bajo el agua, soldando una tubería de petróleo. No. Tendríamos que pensar en la amplitud de usuarios y tal vez va a haber condicionantes, pero no podemos centrar nuestro diseño en algo tan específico. En esta consigna. En esta consigna. Sí, algo también, un debate interesante con respecto al contexto del usuario, es que muchas veces, en este momento en el que empezamos a elegir, bueno, qué hacer y cuál va a ser la propuesta con la cual vamos a resolver este trabajo y cómo hacemos, una de las formas es la especificidad. Si yo hago un producto para el uso táctico, seguro que voy a tener un montón de condicionantes clarísimos, excluyentes, porque van a ser de vida o muerte, que voy a tener que integrar. Entonces, en cierta forma, parece que tengo resuelto mi estrategia de posicionamiento de desde dónde generar propuestas conceptuales. Pero hay, de hecho, hasta ahora no venimos viendo contextos o usuarios muy específicos, salvo tal vez alguien que usó el ejemplo de carne como alimento y no abarcó otros, no sé cómo se nombraría esto, otros alimentos, pero en general todos están abarcando contextos y usuarios bastante, incluyendo usuarios y contextos muy diversos. Entonces, está bueno buscar qué oportunidades de generar innovación, qué oportunidades de generar mejoras existen sin la especificidad. Porque también tenemos que pensar que si es muy específico, va a beneficiar mucho a los usos tácticos, pero va a no beneficiar a un montón del resto de la población. Entonces, en esta temática que estamos abordando, tal vez hay propuestas con contextos y usuarios menos precisos, menos exigentes, menos condicionantes, que igual sean una oportunidad de mejora. ¿Se entiende? Sí, ¿puedo consultar algo con respecto a lo que decís, Pilar? Sí, por favor. Creo que con lo que hay que hacer la infografía y entregar la investigación a 4, creo que debería la propuesta conceptual salir de este síntesis de investigación. Es como en Rondina 1 y 2 lo que hacíamos de propuesta conceptual era como una frase o acción poética que lleve a y encaminar el resultado objetivo de un producto o servicio. Bien, es una buena definición. Esa es una de las formas de enunciar una propuesta conceptual. De todos modos, ahora estamos transcurriendo el paso anterior. Ustedes están en proceso del ejercicio 2, que es el que se entrega el lunes, en el cual el objetivo de ese ejercicio 2 es, que alguien lo preguntó en el chat, es finalizar con una temática elegida. Elegida no en términos de sorteo y sacamos y salió uno, sino elegida en términos de que detectaron que por ciertos motivos esa temática es con la que van a continuar el resto del proyecto. En el ejercicio 3, que es el que se va a iniciar
el lunes que viene, ahí van a tener que empezar a enunciar las propuestas conceptuales. ¿Hay más dudas sobre el ejercicio 2, la consigna del ejercicio 2? Alguien comenta en el chat que ya tenemos un limitante. Yo dije usuarios y contextos diversos, pero ya tenemos un limitante que es contexto familiar, máximo 20 litros. Exacto, la consigna es de por sí un limitante. Nosotros tenemos un marco en común que es la consigna, que como toda regla de juego es una condición, pero también genera todo lo que está por dentro. O sea, es un mundo de posibilidades esa consigna. No hay por qué ir por fuera a buscar. Como el repollo. Como el repollo. Y todos sus caminitos internos. Buenísimo. Y la pregunta que hizo Liz, si alguien tiene alguna duda con respecto al ejercicio 2. ¿Qué? Que nada, igual tiene... si llega a surgir una duda después de hoy, recuerden que tienen los foros y nos pueden hacer preguntas por ahí. Sí. Y de paso ahí pueden ver si sus compañeros también hacen otras preguntas y participar de las respuestas con sus opiniones. No solo esperar como la respuesta del docente, sino nos interesa también que ustedes puedan compartir entre ustedes sus saberes. Sí, también les pedimos que en los tableros de Padlet, donde vamos subiendo las entregas de los ejercicios, ustedes también tienen la posibilidad de recorrerlos, ir viendo lo que va produciendo el taller, como si fuese una enchinchada en los talleres de FADU. Y si quieren dejar comentarios, si quieren hacer alguna consulta a sus compañeros con respecto a alguna cuestión que hayan visto en los paneles, en las entregas, podrían hacerlo en ese lugar o en los foros. Recuerden, sí. Perdón, que el ejercicio 2 tiene 2 entregables, un archivo en el que van a compilar todas las actividades que van haciendo dentro del ejercicio y luego el panel que enchinchan en el tablero, como venimos haciendo los anteriores. Bien, y alguien pregunta si el PDF es información únicamente de texto. Creo que es libre. Sí, queda a criterio de cada uno cómo quieren mostrar cómo fueron haciendo los ejercicios. Hay partes del ejercicio que tienen que ver con hacer un boceto. Entonces, bueno, pueden hacerlo a mano, sacarle una foto, incorporarlo, pueden hacer un boceto en la computadora, como ustedes, las herramientas que tengan y como ustedes crean que comunican mejor cómo fue su proceso dentro de este mini ejercicio. Sí, y alguien comenta si el límite es 1 a 4, y no es el límite. Tengan en cuenta que son 80 estudiantes, entonces está bueno diseñar cómo van a hacer legible lo importante de lo que quieran presentar. No hace falta que demuestren su trabajo, sino más que cuenten lo que fueron experimentando y lo que les fue sirviendo, digamos. Sobre eso, les dejamos en el campus también un material nuevo que tiene que ver con cómo comunicamos en medios digitales, que lo encuentran en la parte de tutoriales. Capaz les puede servir de apoyo para empezar a pensar cómo empiezan a armar estas piezas que tienen que colgar en el campus y mostrar a otros. Vamos a ir subiendo información sobre todos estos conceptos que venimos hablando, que estuvimos trabajando hoy. Y como decía un poco antes, la idea es que empiece a haber, en la medida de lo posible, mayor interacción entre lo que ustedes van generando como para poder empezar a construir un saber mayor. Es decir, nosotros empezamos a compartir con nuestros compañeros lo que vamos produciendo, lo que vamos haciendo, vamos a poder enriquecer aún más el desarrollo del trabajo práctico. Así que les pedimos que vayan viendo y subiendo y comentando, así podemos ir trabajando.
ahí comentaban de subir algún ejemplo de propuesta conceptual. Tenemos el anexo. Claro. Sí. Sí, generalmente es una pregunta que surge también dentro del taller y nosotros no queremos prefigurar dando ejemplos de propuestas conceptuales para que no estén limitados por lo que nosotros tal vez decimos. La idea es que sea una construcción por parte de ustedes y así poder empezar a trabajar sobre eso. Si nosotros empezamos a... También es un poco lo que nos empieza a pasar, es que si damos ejemplos de una propuesta conceptual, empiezan a aparecer muchas propuestas conceptuales similares a las que nosotros decimos. Entonces no queremos nuevamente prefigurar los resultados del ejercicio y esperamos que surja más de la concepción del trabajo y convicciones de ustedes. Siempre es un punto... dale, María. No, igual dale Juan Cáceres, que así después comento otra cosa. No, simplemente decir que entendemos siempre es un punto complicado porque hay muchas posiciones al respecto y, digamos, como decía Germán, la construcción de una propuesta conceptual de un partido es algo que lleva mucho tiempo de depuración y nosotros por lo general lo pedimos en un tiempo acotado. Entonces, lo que termina pasando es que esta propuesta conceptual se va construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, entendemos que en una primera instancia puede ser que no esté totalmente pulida. Después es cierto que también hay distintas formas de encararla. Yo siempre comento, tengo, digamos, personal, tengo una forma de simplificarla y es, bueno, decir qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer. Incluso podría utilizar las dos primeras, el qué hacer y cómo hacerlo. Es una manera de identificar el objeto en cuestión y el cómo te dice la manera particular en que lo vas a desarrollar. Es una forma de armar una propuesta conceptual. Sí, nuestra intención a través de... ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Tuve que cambiar de auriculares. Nuestra intención es que a partir del desarrollo, el transcurso del año, ustedes puedan encontrar la de ustedes y que les sirva para el desarrollo de los proyectos. Y que no sea solamente una cuestión que está agregada y que no les aporte al diseño de producto. Por otro lado, lo que buscamos y lo que estamos intentando es conceptualizar todo lo que estamos haciendo, dándole un marco y espesor, ¿no? O sea, que no sea de una cuestión de desarrollo de un proyecto solo por intereses propios, que surja de una problemática real, investigada, creada, analizada, y trabajar a partir de eso. La instancia de propuesta conceptual también es personal. Entonces, lo que estamos tratando de consensuar es qué es para cada uno de nosotros esa instancia o por qué es importante que exista esa instancia a lo largo del proceso de diseño y luego los recursos, formas, métodos, estrategias y magias que haya para que cada uno y cada uno de ustedes la pueda definir, lo van a ir aprendiendo, lo van a ejercitar y puede ir modificándose. O sea, eso va a surgir. No tenemos por qué tenerlo claro en este momento. Algo que mencionó Germán hace un rato que me hizo recordar viejas épocas del programa de diseño de la cátedra de Leiro. Habría que preguntar si todos saben quién es Leiro, ¿no? Sí, también. Bueno, yo también tenía varios problemas con el tema de armar la propuesta conceptual a partir de ese programa. Y lo que conversábamos es que muchas veces no nos servía esa propuesta conceptual, digamos, para trabajar.
Pero eso también depende desde dónde salir, cómo la armás. Alguno de ustedes hizo alguna síntesis que me parecía muy correcta. Pensemos en esto. ¿Sí? No es lo mismo generar una propuesta conceptual a partir de, digamos, del enunciado de un problema o de una necesidad que a partir de un requerimiento o atributo rígido de un producto. De esta última forma es mucho más difícil. Pongamos por caso, si queremos hacer una propuesta conceptual de un envase de un perfume, digamos, lo que prima en el diseño de un envase de un perfume no son, por lo general, requerimientos estrictos. Tiene que ver algo, es algo mucho más, justamente, conceptual. Entonces, para ese caso, yo creo que una propuesta conceptual va a ser una propuesta muy genérica, probablemente, muy abstracta, muy poética. Y ahí sí sirve, desde luego. Ahora, si lo que tenemos que hacer es, no sé, bueno, haceme un termo que en vez de 1 litro tengo 1,5 litros. Digamos, bueno, ahí lo que vos tenés como problema es un requerimiento. ¿Cómo sacás de ahí una propuesta conceptual? Es mucho más difícil. Entonces, ahí a veces se suelen trabar, suele haber un conflicto con el uso obligado de la propuesta conceptual. En términos generales, yo les podría decir que sacar una propuesta conceptual solamente de requerimientos puros, de atributos que tiene que tener un producto, va a ser complejo. Mejor básense en los problemas, en las necesidades que surgen de la investigación. Exacto. Por otro lado, no sé si ya lo mencionamos, y continuando con esta idea de que empecemos a compartir más información dentro del taller y a través del campus, se habilitó un área para poder compartir información que Liz nos va a contar. ¿Ya lo hicimos o...? Euge. Ah, Euge, perdón. Ahí les dejé el link en el chat. Es un espacio que armamos para que ustedes puedan debatir un poco más sobre las dudas que vayan teniendo, pero la idea de este Padlet, que se llama Charlas de Pasillo, y más que nada se parece a un chat de WhatsApp, pero no queríamos comprometerlos a eso, a tanto, es que ustedes por ahí puedan charlar, los docentes no vamos a meternos, es su espacio, para que puedan intercambiar dudas, para que puedan compartir información, para que vayan compartiendo datos que tengan quienes trabajan las mismas temáticas. Es un espacio totalmente de ustedes, que siéntanse libres de compartir dentro del marco del TP y de la cátedra lo que tengan ganas. Claro, como por ejemplo el otro día que Camila compartió con nosotros un manual que lo hizo por mail, pareció mejor capaz que tengan este espacio donde puedan compartir links, PDFs o notas de voz o videos, para que puedan entre todos construir como este espacio de información que les sirva a todos sobre el TP. Sí. Bueno, nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de documentos anexos a esta temática, a las temáticas, para ir construyendo estos conceptos de propuesta conceptual, conclusiones propositivas. Se los vamos a ir subiendo al campus para que lo tengan, y cualquier cosa o cualquier duda que tengan, ahí están los foros para consultarnos. El lunes, repito, el lunes vamos a tener una invitada que nos va a charlar sobre la temática de Compost, que es una bióloga. Así que, y después vamos a tener una serie de charlas con respecto a cada una de las temáticas. Sí, es importante que nos acordemos, la semana que viene nos vamos a encontrar el día lunes, porque el jueves es feriado. Exacto. Pero el calendario de entregas de los trabajos, de los ejercicios, digamos, sigue igual. El ejercicio 2 deberían entregarlo para el lunes a las 19, y el lunes a las 19 se va a publicar en el campus el ejercicio 3 con los anexos de conceptualización. Entonces,
recuerden que todavía estamos un pasito antes. En el Sí, ejercicio queríamos 2. charlar bastante sobre el tema de propuesta conceptual en el día de hoy, porque después está el lunes con la charla, después vamos a tener el jueves feriado y recién nos vamos a poder volver a ver el otro lunes, entonces, o el otro jueves, y queríamos empezar a charlar sobre estas cuestiones para poder ir adelantando información y que ustedes puedan ir trabajando con eso. De todas formas, recuerden nuevamente que tenemos los foros y que nosotros los recorremos todos los días, así que siempre vamos a estar atentos si tienen alguna duda. Los 3 voluntarios del inicio después nos pueden acercar vía mail o como les sea más fácil cómo fueron registrando este encuentro, y si no hay ninguna otra duda vamos a ir terminando. Así que les agradecemos. Los invitamos a a leer las crónicas de los encuentros anteriores. Hoy 3 personas o 4 personas registraron este encuentro y la idea es que cada encuentro sincrónico que tengamos lo podamos registrar y lo vamos a compartir en el blog. Así que nuevamente agradecerles a todos y a todas por estar, por ir entregando los ejercicios. Está muy bueno ver lo que van produciendo y lo que van subiendo. La verdad que es un momento que nos tomamos y reflexionamos y charlamos sobre todo lo que ustedes están haciendo. Nos parece excelente. Si tienen nuevamente alguna duda, alguna cuestión, y si no, nos vemos el lunes a las 19 y vengan con preguntas sobre Compost, que va a estar muy bueno. Buenísimo. Respecto a lo del registro de la clase, yo fui armando un Word. ¿Quieren que se lo mande en ese formato? O... Como te sea más fácil, como vos quieras. Estaría bueno que en realidad las 3 personas que tomaron notas, por ahí tengan una pequeña conversación y generen un documento en conjunto. Bueno. ¿Sí? Si es posible. Que lo decían ellos. Y pero así te hacemos un solo posteo. Bueno, hacemos un solo posteo con 3 miradas. Bueno. Bueno. Lo que prefieran. Y que nuevamente sepan que cualquier duda que tengan, cualquier cuestión, nos hacen saber y siempre que podamos responderles, les vamos a responder. Perfecto. Daniel dice que no tiene problema en hacerlo en conjunto, así que... Yo tampoco. Gané. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos y a todas. Sí, gracias a todos. Cuídense mucho. Falta menos. Lo que necesiten la cantamos. Y se vuelvan enojados. Chao, hasta el lunes. Hasta el lunes. Oh, cara conocida. Quería saludar. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos un colado. Hay un diseñante. Bueno, éxitos este año, me voy a decir que estés muy bien, chao. Qué grande sentí. Están de preentrega en Diseño 4. Mira. Extraña. Gran tema, Pili. No lo elegí. Había 2 medio bajón y después apareció este. Chao, Lucía. Chao, nos vemos. Buenas noches. Chao, Joaquín. Adiós. Gracias.